Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Bueno, pues nada, aquí estoy otra vez en la Payancueva para hablar en esta ocasión de las decepciones de cine en el año 2019. Estamos en el ocaso de una tarde de domingo y he dicho, pues la verdad que estamos en el ocaso de la tarde de domingo y en el ocaso del año 2019, pues vamos a ver las películas que tenían que estar más en el ocaso que a la luz del día, porque pues me han decepcionado. Aquí con esta lista, digamos que es una lista complementaria de las mejores del año, no nos engañemos, y digo lo mismo que dije en el final del vídeo de las mejores del año, que es, hay una serie de películas que no es que se me hayan olvidado, sino que simplemente no están incluidas ni en una lista ni en otra, porque ni son lo suficientemente significativas, o no tanto significativas, sino para mí, a mi modo de ver, según mi criterio, lo suficientemente buenas como para estar en la lista de las mejores del año, y al mismo tiempo no son tan catastróficas como para ser decepciones, o quizá es que no esperaba demasiado de ellas, y por lo tanto el concepto de decepción, pues bueno, digamos que queda bastante atenuado, porque ya de partida no esperaba gran cosa. Y entonces caen en ese limbo de películas que están bien, que pueden tener fácilmente sus 3 estrellas de calificación, incluso altitas, pero que aun estando bien, pues o siendo pasables como entretenimiento, no me parecen suficientemente significativas para estar en la lista A de las buenas, ni para estar, no son, digamos, tan malas o tan decepcionantes como para estar en la lista B de las malas. Entonces, explicado esto, porque sé que va a haber gente que me diga, ¿y dónde meterías Spider-Man lejos de casa? ¿Y dónde meterías Men in Black, la última que han estrenado? 1, 2, 3, la 4, Men in Black 4, que es la 4 pero no es la 4, porque era un reboot tal, pues no están ni en una lista ni en otra. Aladdin, pues no está ni en una lista ni en otra. Es decir, no las he destacado porque no me ha parecido oportuno que estuvieran ni en una lista ni en otra. Ni son decepciones, ni son películas del nivel de decir, bueno, pues estas sí que son interesantes y quizá merecería la pena que las recuperarais y tal. Simplemente son películas que han estado ahí, me han hecho pasar un buen rato, me lo he pasado bien viéndolas y ya está, pero no están como para tener la etiqueta de decir, esto hay que recordarlo en 2019. Bueno, explicado esto, vamos a ir con la lista de las decepciones. Aquí, como en el caso de la lista de las mejores del año, lo que he hecho ha sido elaborar una lista de las clase CETEN, de las grandes decepciones, de estas de decir, qué tirado me has dejado, qué mal me siento, qué chungo me he quedado después de verte. Y después están pues otras películas que considero que también podrían estar ahí entre las decepcionantes del año. Y evidentemente el concepto de decepción implica que había unas expectativas por el motivo que fuera, ¿vale? Que voy a intentar explicarla así por encima, aunque ya os aviso, de todas de estas películas tenéis críticas escritas en la página web de la revista Acción, y tenéis también vídeos, en algunos casos de Usero, en otros casos míos, en algunos casos de los dos juntos, hablando de ellas, con lo cual tampoco me extenderé demasiado en cada una de ellas, porque creo que no es necesario, porque en muchos casos ya hemos hablado de ellas. Pero bueno, por lo que pudiera pasar, podéis pinchar esos vídeos, podéis hacerle like a este vídeo si os interesa y al otro, y pues eso, suscribiros, daros de alta en la página y todo esto. Bueno, vamos con las que para mí han sido las grandes decepciones. Para mí hay una campeona clarísima entre las decepciones, que es Star Wars Episodio 9, El ascenso de Skywalker. Una película a la que yo, por ejemplo, le he puesto 3 estrellas. ¡Es mala! A ver, se puede mejorar mucho, pero sobre todo de guión. Pero es, digamos, una película de 2 estrellas, 1 estrella. No. Es una película entretenida, es una película funcional, un entretenimiento pasable, pasajero, dependiendo de con qué nivel vayas a verla y tal. Pero no nos engañemos, la más floja de las 3 últimas que se han hecho de Star Wars es
Y además, cuando juzgamos esto de las decepciones, insisto mucho en el concepto, en el término decepción. No es un término que yo hubiera elegido, yo hubiera puesto directamente las malas, ¿vale? Las malas del año o las peores del año. Yo soy más simple para estas cosas. Pero tengo que reconocerle que a la dirección de la revista de acción, pues le ha parecido que era mucho más interesante plantear este concepto de decepción. ¿Por qué? Porque ciertamente, y esto se lo reconozco a mi querido editor y director, Héctor Alonso, efectivamente el concepto de decepción implica que había unas expectativas frente a estas películas que de alguna manera, en mi caso, pues se han visto defraudadas. Y es mucho más interesante esa idea porque realmente son películas que algunas de ellas, lo digo por si os encontráis la crítica, decís, la metió en decepción y resulta que le ha puesto 3 estrellas. Sí. Más difícil va a ser que le haya puesto 4. Las 4 son buenas. Las 3 estrellas no es que sean malas, tampoco son súper clase, algunas son más buenas que otras, algunas son 2 estrellas, algunas son 3 estrellas peladitas, otras son 3 estrellas y media, y otras, pues si son 4 estrellas, le cascas 4 estrellas y acabamos antes. Me explico, es decir, si no tiene 4 estrellas, digamos que la interpretación de lo que realmente piensas tenéis que buscarla en los comentarios de vídeo que hacemos, tenéis que veros el vídeo, tanto mi compañero Jesús Usero como yo, y tenéis que leeros la crítica escrita, si está hecha tanto por Jesús Usero como por mí, que ahí explicamos más. Esto lo hemos dicho muchas veces y no me importa repetirlo una vez más, no se pierde tanto tiempo y tal. Pero vamos, primero reconocerle el etiquetado este de decepción a la propia dirección de la revista, y después, partiendo de este concepto, pues ahí incluyo Star Wars Episodio 9, el ascenso de Skywalker, porque creo que encaja perfectamente, además, en esta idea de decepción. ¿Por qué? Mucha gente que ha dicho, pues yo me lo he pasado bien, pues a mí me ha gustado. Si aquí no juzgamos el gustar o no juzgar, no juzgo yo. Yo emito una opinión que está basada, por ejemplo, en cómo se construye un guión, en qué características, qué cuestiones hay que atender en un guión, cómo más o menos, con qué claves tiene que desarrollarse una historia, un arco de personajes, unos conflictos, etcétera. Y a mí me parece, sinceramente, bajo ese punto de vista, me parece una película muy deficiente en todos los aspectos. Pero es que además, trabajando sobre este concepto de decepción, el caso de Star Wars, el ascenso de Skywalker, nos plantea que hay 2 películas anteriores y que forma parte de una trilogía. Y ahora yo voy a lanzar una pregunta a todos aquellos que pueden decir, pues a mí me ha gustado, pues a mí no me parece tan mala, pues los críticos sois haters y no sé qué. Vamos a ver, hay una cosa que tenemos que empezar a descartar. Y esto no lo digo para que me lo apliquéis a mí, sino a todos mis compañeros. Y no solo a mis compañeros de la revista Acción, sino a mis compañeros de trabajo, de labor crítica, ¿vale? Lo primero es que cuando un crítico dice algo que a alguien le parece coherente y que le gusta, todo va bien. Pero cuando un crítico dice algo que no coincide con la opinión de esa persona, pues hay mucha gente que puede aceptarlo y decir, bueno, discrepo, tengo mi propio criterio, etcétera, de una manera civilizada y sensata. Y hay otros, afortunadamente, minoritariamente, o sea, mucha menos gente de la que parece, aunque ciertamente hagan más o menos ruido, que simplemente coge por el camino de en medio y se enfada con el crítico. Porque no coincide con lo que él o ella piensa. Y entonces yo aquí no voy a entrar en cualidades de cuestiones, de profesionalización, de criterio, de estudios sobre cine, ni nada de esto. No voy a entrar en ese territorio. Yo creo que cada uno es amo de su propia opinión cuando va a ver una película, y que además eso de ser amo de su propia opinión, indudablemente todas las opiniones son respetables, y si es amo de su opinión, entre otras cosas porque ha pagado una entrada, y evidentemente esto, digamos que ya le otorga pues esa capacidad de decir, oye, yo tengo esta opinión y además, por supuesto, que puedo opinar lo que a mí me dé la gana. No estamos discutiendo eso. No tiene que pensar todo el mundo lo mismo, ni tiene todo el mundo que ve la película con el mismo afecto o desafecto. No. Pero lo que sí que planteo es que lo que no podemos hacer es que cuando un señor o señora, o señorita o señorito, dice algo que a nosotros nos parece que es lo mismo que pensamos nosotros, nos parezca muy bien, y cuando dice algo que no es lo mismo que pensamos nosotros, le aplicamos una de estas 2 etiquetas. O por un lado,
Si lo que dice es que la película es buena y a mí me ha parecido, o sea, a mí como espectador, quiero decir, me ha parecido mala, pues hay mucha gente que dice, pues yo pienso que es mala, este señor dice que es buena, a este señor le han untado, le han dado un maletín. No, eso no existe. Eso no existe. Estamos en España, esto no existe. Podéis buscar si queréis esa etiqueta, os hace sentir más tranquilos, pero eso no es verdad. De verdad, eso no existe. No hay untamiento, no hay maletines, no hay estas cosas. No. 2. Si el señor o señora o señorito o señorita crítica emite una opinión que es positiva, o sea, que es negativa de una película que a mí me ha gustado, automáticamente podemos decir, o sea, el señor espectador o señora espectadora dice, es un hater, es que los críticos son haters. Pues tampoco, o sea, no tiene ninguna lógica tampoco, o sea, el crítico no es un hater, el crítico simplemente se ve en la situación de tener que emitir una opinión profesional, remunerada, en muchos casos, según los criterios que ha venido desempeñando durante su profesión. Es un trabajo, es una labor que tiene que ver con muchas cosas y que implica pues una serie de opiniones, de criterios, de conocimientos, pero que no es que le hagan superior al espectador, insisto, no, todos podemos tener opiniones. Pero lo que no puede ser es que cuando nosotros como críticos decimos algo que contradice al espectador o positiva o negativamente, o somos unos tipos o tipas que recibimos maletines y estamos untados y somos corruptos, o somos unos haters perversos. ¿No comprendéis que eso es un tanto maniqueo y simplón no sé, me parece, no es así como funcionan las cosas? Yo he explicado en 2 vídeos los fallos que me parece que tiene Star Wars, el ascenso de Skywalker. Los voy a volver a explicar tantas veces como sean necesarias, siempre que la gente me pregunte sobre ello. Y a partir de ahí yo tengo un criterio forjado con una serie de conocimientos o tal, que significan que es mi opinión profesionalizada o basada en esos criterios, en esa formación, la que me dice, miren, este guión no está bien, este guión está malito, está pachucho. Y está pachucho porque pues por esto. Pero sobre todo yo os pido, pensad. Star Wars, el ascenso de Skywalker, ¿es mejor película que el episodio 7? El despertar de la fuerza. El despertar de la fuerza estaba bien, era buena. Y para mí tampoco es mejor película que la de Rian Johnson. Por muchos motivos, pero sobre todo es que es una película más endeble que las 2 anteriores. Es una película que contradice mucho cosas sembradas en las 2 anteriores y sobre todo en la primera por el propio JJ Abrams. Y después es una película en la cual Abrams se canibaliza a sí mismo y repite una serie de claves, de recursos, de propuestas que ya había hecho en el episodio 7. Da la sensación de ser como una película que está como en bucle, que está repitiendo elementos que ya están explicados, que no avanza, que queda estancada y donde al final se sale por una especie de puerta trasera donde hay un señor gigante, que es un conejo gigante sacado de una chistera gigante, que no voy a decir quién es, porque este no es un vídeo con spoilers. Pero el que haya visto la película a estas alturas ya sabe de qué o de quién estoy hablando. Entonces, dicho esto, entre otras muchas cosas, hay que juzgar también el ascenso de Skywalker como parte de un conjunto, de una propuesta que la propia compañía, el propio JJ Abrams, ha querido que forme parte de una trilogía, de un conjunto de 3 películas. Y en ese conjunto de 3 películas es, a pesar de ser el gran desenlace que se quería o se pensaba que podría ser, la más endeble. Y eso, amigos, es decepcionante. Por lo tanto, es mi número 1 para las decepciones. Continúo, para no destacarnos aquí, ya digo que yo seguiré hablando de Star Wars las veces que sean necesarias, siempre que me lo pida la revista Acción, que es para quien trabajo. Sigo. Hellboy, la nueva versión de Hellboy. Hellboy, que además tengo que decir que para mí es una de las decepciones
pues que más me han molestado, dolido, llamadlo como queráis, de los estrenos del año. Motivo, porque soy un fan declarado del director, Neil Marshall. Porque me encanta el cine de entretenimiento y de diversión y de esparcimiento y de evasión y de gamberreo con los géneros y totalmente desinhibido que plantea con los géneros de fantasía, ciencia ficción, terror, Neil Marshall. Neil Marshall es un director que además para mí ha dirigido los mejores capítulos de la serie Juego de Tronos. Los más cañeros y los que más en general me han gustado, casi todos. Los que más me han gustado estaba Neil Marshall detrás dirigiendo. Neil Marshall creo que es un director que sinceramente podía haber hecho una versión nueva de Hellboy mucho mejor de la que realmente ha acabado llegando a la cartelera, a la pantalla. Y creo que hay una serie de errores que los expliqué en la videocrítica de la película, que podéis consultar en esta misma página. Y lamentablemente su versión, pues me parece inferior a las de Guillermo del Toro, a las dos películas de Guillermo del Toro, pero es que me parece inferior a dos largometrajes que hay de dibujos animados. Es por supuesto manifiestamente inferior a cualquier novela de Hellboy, que las hay y muy buenas. Soy muy fan de Hellboy, soy muy fan de Neil Marshall, y no se puede decir que yo vaya en código hater a ver esta versión de Hellboy. Ocurre que esta versión de Hellboy es floja. Y está otra vez con el mismo problema que hablamos. Un problema que, por cierto, se va a reiterar, vamos a encontrar en toda esta lista de las más decepcionantes del año, que es fallo en el guión. Un mal guión. Cuando una película tiene un mal guión, no hay dirección que la salve. Ni interpretación, ni música, ni montaje. La historia está, digamos, intoxicada de antemano. No está bien. Nace pachucha, nace malita, ¿vale? Nace con dolor y sufrimiento. No funciona. Y aquí nos encontramos con el mismo problema, el guión. Esto nos lo vamos a encontrar en toda la lista de películas, estoy repasando ahora todas, salvo una que explicaré cuál es, pero el resto son todas problemas de guión. Todas. Y en algunos casos nos encontramos películas en las que al guión se le ha metido mano desde 40 sitios distintos. Y eso empeora la situación sistemáticamente. Siempre. Siempre que se hace un Frankenstein, que es un poco lo que le pasa a Star Wars, pero también al ascenso de Skywalker, pero también es lo que le pasa a este Hellboy, a este último Hellboy. Un Frankenstein. Es cuando sale un Frankenstein, que es como una criatura de Frankenstein, que dices, si es que tiene un trozo de un lado y otro trozo de otro lado y no se sabe a dónde va, y es, sinceramente, es así todas las películas, casi todas, menos una, por lo que estoy viendo aquí, casi todas tienen un problema de base, y el problema de base es un guión que no está bien planteado, no está bien trabajado, o que en cualquier caso, por motivos que a lo mejor pueden no tener que ver con el guionista. Hay muchos casos de películas y les voy a poner un caso concreto. Hay una película que se titula Veredicto Final. Veredicto Final es una película protagonizada por Paul Newman, una de las mejores películas de juicios que ha dado el cine, pues digamos en las últimas décadas, y es una película que cuando el estudio se la ofrece, el estudio primero lo que hace es trabajar con un guión, es una adaptación de una novela, con un guión de David Mamet. Y David Mamet pues se plantea la historia de una manera determinada, escribe un guión. Cuando al estudio no le gusta ese guión, o no le convence, o cree que tiene que ir por otro camino, pues deciden empezar a trabajar con otro guión. Cuando le ofrecen la película a su director, Lumet, lo primero que hace Lumet es pedir el guión del guionista que le ofrece mayor confianza, que es el anterior, no es con el que están trabajando. Quiere el guión de Mamet, quiere mirar el guión de Mamet.
mira el guión de Mamet y dice, este es el bueno. En el estudio le dicen, no, nosotros queremos trabajar con otro. Y el director dice, no, el bueno es este, si queréis que la dirija yo es este. Se rueda ese guión, se rueda el de Mamet, se rueda el guión que servía al criterio del director. Quiero decir que muchas veces no es cuestión de culpar al guionista. A veces ocurre que estos proyectos, que además son proyectos ambiciosos, como el tercero que voy a hablar ahora, pues se van perdiendo un poco en las mesas de los estudios, van mutando, van modificando, se van cambiando, opina uno, opina otro, opina el de en medio, se toman decisiones en mesas, en reuniones, y muchas veces no es culpa del guionista, porque muchas veces el guionista ha escrito un guión al cual le mete mano otro guionista, o simplemente se quita ese guión de en medio y se rueda otro que llega posteriormente, otra versión. Entonces esto es mucho más dinámico de lo que parece. Y es un punto muy sensible para cómo funcionan después las películas. Porque después el director no es ni Harry Potter con la varita mágica, ni es Superman que viene a salvarnos, ni es un santo milagrero. Es decir, el guión es fundamental. E insisto mucho en esto. Cuando una película es endeble, siempre encontraremos que ese punto de debilidad le llega desde el guión. Para mí esto mismo ocurre también en X-Men Fénix Oscura. Un desenlace de una saga. Curiosamente estamos en un momento de desenlaces, ha sido un año de desenlaces. Acordaos que también acabó la serie Juego de Tronos, por ejemplo. Ha acabado Gotham. Y estamos en un momento, la serie Gotham, estamos en un momento de desenlaces, ¿no? Finales de saga, finales de franquicia, finales de tal. Star Wars, el ascenso de Skywalker era eso. X-Men Fénix Oscura era eso. Más allá de cómo, en qué situación, en qué momento, con el tema de la fusión de Disney, de la absorción de Fox y todo esto, bueno, el final de los mutantes en Fox, más allá de ese momento, de esa cronología, de los acontecimientos y demás, y de los problemas que haya podido tener X-Men Fénix Oscura y demás. La película no funciona, y la película no funciona por elementos de guión, y la película no funciona por una endeblez que además comparten todas las películas que estoy enumerando aquí, y es que son películas que lo que hacen es regurgitar, es volver a repetirnos esquemas de lo ya contado, carecer de personalidad propia, incidir en una excesiva reiteración de cuestiones ya abordadas previamente. Y no hay más que ver cómo arranca X-Men Fénix Oscura, que nos vuelven a contar una cosa que ya nos habían contado, que si el accidente, que si tal. Es que el gran error de X-Men Fénix Oscura, es decir, yo sé que no puedo meterme, yo asumo que no pueden meterse en el... Sí pueden, metiendo más dinero. Pero digamos que con el presupuesto que manejan no pueden meterse a contarnos el auténtico cómic de X-Men Fénix Oscura, de la muerte de Fénix. No pueden contarnos eso. Hay que meter el Imperio Shi'ar y eso te metes en una historia de space opera tipo, no digo Guardianes de la Galaxia, sino tipo Star Wars. Entonces no te puedes meter por ahí. Pero caramba... tampoco me puedes contar otra vez la misma historia. Ese es un error en el que incurrió, aunque era graciosilla y tal, y a mí me pareció funcional, en el que incurría la nueva versión de Conan con Jason Momoa, volver a contarnos otra vez la misma milonga del personaje, de que sí, tal, su pasado, su origen y tal. Y aquí volvemos a encontrar una historia de orígenes de Fénix Oscura que ya nos habían contado. Que nos habían contado algunos fragmentos en X-Men 3. Y además X-Men 3, que está escrita por el mismo guionista y director de X-Men Fénix Oscura. Es decir, el mismo señor incurre en los mismos errores 2 veces. Claro, el hombre es el único animal que tropieza varias veces en la misma piedra. Bueno, pues esto es una prueba de ello. Es decir, los mismos errores. Y después se aprecia un cansancio, vamos a acabar con esto ya, por favor, un agotamiento, incluso diría que de los propios actores. A mí James McAvoy en esta película me parece que está hasta el gorro ya de todo, de decir, mira, estoy del Profesor X y de los mutantes y de todo esto hasta las mismas narices ya, por favor, liberadme ya, que estoy hasta el gorro de estar paseándome por aquí con la calva esta de... Es decir, no, una sensación como de agotamiento y tal. Y personajes y actores como, por ejemplo, Michael Fassbender, Magneto, pues quedan completamente desarmados con poco que hacer. Pero es que lo más curioso de todo, el talón de Aquiles de la película, aparte de esa repetición, de esa falta de ideas nuevas de guión, de ese no poder proponer algo clave épico que realmente responda, aparte de todo eso,
es que te encuentras la parte que alude al personaje de Jessica Chastain, la parte que alude a esa especie de invasión alienígena, la parte que alude a todo eso que se suponía que eran los grandes antagonistas de esta... Es que da la sensación de ser una película mal escrita, noventera, caduca, pasada de fecha, y que no pinta nada en la saga de X-Men, y por supuesto mucho menos aún después de algo como, por ejemplo, Logan. No pinta nada. O sea, X-Men Fénix Oscura quedó caduca. No sé, es como si se hubieran olvidado de las películas anteriores. Están muy lejos de Bryan Singer, al que le cayó la suya y la del pulpo por las últimas contribuciones a la saga, pero indudablemente esta es mucho peor, y como cierre bastante deficiente y pobre, y muy decepcionante. O sea que aquí tenéis la tercera compañera de estas otras dos. Sigo. It capítulo 2. Pues It capítulo 2, siendo una película entretenida, teniendo prácticamente el mismo equipo de la primera, de dirección y demás, pues con los adultos, a pesar de que tiene un reparto bastante interesante para defender esos personajes adultos, pues resulta muy pobre. Muy larga, revitalizada única y exclusivamente por los flashbacks con los chavales, con los niños de la primera película, reincidiendo otra vez, lo mismo que digo, en las otras, reincidiendo en cosas que ya nos han contado. O sea, esa falta de... tampoco se pide una originalidad, de los antiguos griegos clásicos ya está contado todo, pero quiero decir, no se pide una originalidad, pero sí se pide una cierta frescura, ¿no? No hay frescura, ¿no? Es otra vez te voy a contar otra vez lo mismo. Y después, en lo que se refiere a los adultos, pues poco interesantes todos. O sea, unos personajes muy bidimensionales, muy planos, muy ñoños en sus conflictos. Hay videocrítica de Usero y mía sobre esta película, podéis abundar más en ella, pero porque por el minutaje que llevamos tampoco me quiero extender mucho más con ella, pero bueno, decepcionante. Y capítulo 2, decepcionante, frente a la primera, decepcionante. Ahora, si nos vale que salgan globos y tal, sobre todo decepcionante porque tal como empieza, tú dices, ostras, tal como empieza con aquella paliza, tú dices, cuidado que esto puede estar muy bien. Pasamos al estado adulto, pero claro, hay un problema, que es que el estado adulto no está construido de una manera tan interesante como el estado infantil, la fase infantil de los protagonistas, y resulta menos estimulante. Y además, sinceramente, aquí que volvemos a encontrarnos una Jessica Chastain que no parece Jessica Chastain, como nos pasa en X-Men Fénix Oscura. Jessica Chastain es una actriz desperdiciada en las dos, pero es que Jessica Chastain además aquí con ese tipo de personaje que podría haber dado un juego tremendo, pues no está explorado, no se profundiza en ello, porque quieren hacer una película que puedan ir a ver el mayor número posible de... Aquí tropezamos con la clasificación por edades, la célebre clasificación por edades, los PGs de las narices, que es que son una amputación sistemática de propuesta y que obligan pues a estar contando un poco. Es que, claro, todas estas limitaciones acaban condicionando también lo que se puede hacer con un guión, para poder cubrir esa etiqueta del público determinante que te puede hacer que una película sea un taquillazo, porque puede ir a verla mucha gente de distintas edades y tal. Es que eso es una limitación también, y esto pues, no es culpa de los resultados, pero la realidad es que eso también hay que tenerlo en cuenta. Seguimos en un cine muy adocenado, muy repetitivo, muy cansino, muy de te voy a contar otra vez lo que te conté en la película anterior, aunque parezca que tenga otra cara. Estamos en esa dinámica en las decepciones. Afortunadamente hay otras películas que no hacen esto, pero en el caso de las decepciones ese es el problema. Sigo. Bueno, otra de lo que podríamos decir lo mismo, una película con la que muchos teníamos muchas expectativas, pero que para mí es un bluff, es uno de los grandes chofs del año, que es Rambo Last Blood. Rambo Last Blood en general es un paqué. Es decir, esta película es un paqué, es decir, no es que sea mala, no, es decepcionante. Es decepcionante, tiene partes que funcionan y son las de los antagonistas. Y no porque son españoles, es porque son las partes interesantes. Es que a mí me lanzan esa pelota y a mí me interesan esos tíos, me interesan esos personajes, me interesa qué pasa con ellos. Pero bueno, la contribución de Paz Vega mutilada, por ejemplo,
Paz Vega es un personaje igual, parece interesante, parece que va a tener un desarrollo. No, se queda allí como para sujetar el candelabro de Sylvester Stallone. Y yo creo que aquí, pues Sylvester Stallone y los gestores del asunto se equivocan en el tipo de película que están haciendo. No se trata tanto de que los fans del personaje puedan pensar, no, simplemente es que te pones en algo muy serio, en algo que hay que tomarse muy en serio, que es el tráfico humano, al principio de la película. Y eso no permite que después, digamos, la gente entre bien en la fase Rambo pura, que es la parte final, que además es muy cortita. Muy cortita. Y en el desenlace sí, tenemos un Rambo en los túneles, haciendo Rambo. Y eso a los fricazos de Rambo nos gusta, pero poco, tarde y con un previo muy amargo. Imposible, no podemos, no sé, se nos está pidiendo que cambiemos de carril a mitad de película. Y no podemos cambiar de carril. Los espectadores medios no pueden cambiar de carril. Tú me estás pintando una situación bastante dantesca en cuanto a lo del tráfico humano y demás. Interesante y dantesca. Y no es que esté mal pintada, es que, sinceramente, creo que chocan dos películas dentro de Rambo. Pero en cualquier caso, después acabamos en un espectáculo de tiros muy rápido, muy vertiginoso, que bueno, puede parecer que lo es interesante desde el punto de vista de esto es Rambo y esto es lo que hacemos con Rambo hoy en día, pero que yo creo que o falta Rambo, que yo creo que falta Rambo puro en el resto de la película, o en el desenlace de la película sobra Rambo, y eso debería de ser otra película que nos contara todo esto del tráfico y tal. Vamos a ver, siendo más claros, que es que yo veo Rambo, Last Blood, y digo, ¿por qué no cortamos y apartamos Rambo de Last Blood? Porque verán, ya sé que todo esto es de Primera Sangre, de First Blood y todo esto, sí, está muy bien eso de la novela, de David Morrell, que me la he leído y que tal. Pero no me refiero a eso, me refiero a ¿por qué no cortamos la película en dos y le damos un trozo del niño a cada trozo del niño a su madre? Porque claro, el problema, como en la Biblia, el problema que tenemos aquí es que yo creo que hay una buena historia con los antagonistas y Paz Vega. Y por ahí desarrollando. Y creo que el personaje de Rambo merecía ese final que tiene, apoteósico épico, pero teniendo un principio más Rambo, más que lo más lejos que llegue de interiorización y sufrimiento del personaje sea yo sé lo que es ser prescindible, como en Rambo 2, que se la llama Rambo, pero bueno, ya saben, el lío es lo que es, está acorralado y después está Rambo. Bueno, pues la segunda película de la saga, por ahí. O en todo caso, mejor todavía, si nos hubieran hecho una película tipo la película anterior de Rambo. O sea, yo Rambo 4 creo que sí estaba en esa línea de esto es Rambo, señores. Aquí va a haber una matanza de narices y ya. Y no hay más, hemos ido a ver eso. Pero es que el problema es que convive con la otra película y bueno, y tenemos ahí una pelea dentro de la propia película. Y a mí me pareció decepcionante. Después tenemos Géminis, de Ang Lee. ¿Por qué decepcionante Géminis? Bueno, pues miren, vamos a ver. Géminis es una película dirigida por Ang Lee, que es un gran director, pero que Ang Lee, cuando se cruza con Will Smith, hace una cosa muy rara. Y ya está, no pasa nada. Pero es que es una cosa muy rara con una tecnología que se supone que es novedosa, que no digo yo que no lo sea, desde el punto de vista tecnológico, que es como una especie de inmersión del espectador en la acción y todo esto está muy bien. Pero eso, volvemos a lo mismo, necesita un guión. Necesita un guión que no sea un tanto caduco, que parezca que te están contando una peli de estas de acción de Jean-Claude Van Damme para explotación en vídeo en los años 90, vídeo DVD, en los años 90, que es el nivel de guión que tiene Géminis. Queriendo imitar a la serie 24, queriendo imitar a ratos a Misión Imposible, pero con el pedigrí, con el peso de una peli de estas de Jean-Claude Van Damme para explotación en el mercado doméstico, en el mercado audiovisual doméstico de los años 90. ¿Es así? Ese es el guión que tiene la película. Entonces, ¿con qué se cae? Se cae de guión.
que sí, que bueno, las escenas pueden ser más o menos espectaculares, que lo son. Experiencia como ir a verla al cine y pasarte un ratejo así como diciendo, mira, sí, parece que estoy dentro de la barca, fíjate, qué guay y tal. Pero todo lo demás, más allá de las secuencias de acción que te puedan contar, y que también tengo que confesar una cosa, por hablar más claro, ya que estamos hablando de todas las películas del año. Si vamos a buscar secuencias de acción, yo, miren, cuando estuve viendo, saben que esta revista, la revista Acción, pues de alguna manera participó en una iniciativa para proyectar la última película de Michael Bay en un cine, la película esta de 6 en la sombra, que es una producción para, digamos, explotación en Netflix, en televisión en Netflix, y que no se exhibía en cines, por lo menos en España, y que digamos que tuvimos la oportunidad, algunas personas que ganaron un concurso que hizo esta revista y tal, junto con nosotros, de ir a verla, en un cine, una pantalla. Es la última de Michael Bay. Bueno, pues yo viendo 6 en la sombra de Michael Bay, viendo el arranque de 6 en la sombra de Michael Bay, viendo las secuencias de acción de Michael Bay en 6 en la sombra, digo, ¿para qué quiero esta cosa tecnológica de Géminis? Si es que, y tampoco es que la de Michael Bay tenga un guión como sorprendente y tal, no, pero es que si nos vamos a poner en clave de acción, no necesito tanta cosa de despliegue tecnológico como la de Géminis, cuando en realidad lo que nos cuenta Michael Bay es muchísimo más trepidante desde el punto de vista de la única y exclusivamente acción, evasión y entretenimiento, y no necesita esta historia tecnológica. Entonces, esto ha sido muy a posteriori, esto ha sido hace 3 semanas, pero evidentemente Géminis, hay videocrítica de Userio y mía, donde ya contábamos todas estas cosas, ya teníamos este criterio, ¿no? Decir, bueno, que el guión es lo que le falla y tal, y por lo demás, pues bueno. Y el final de Géminis, pues lo que dijo mi compañero en la videocrítica, que lo podéis retomar, pues precisamente que ahí parecía que ya andaban justitos al final, y hombre, al final, incluso desde el punto de vista de efectos, el tema del doble, del Will Smith joven y el Will Smith más cincuentón, pues ya ahí se notaba que ya faltaba tal. Y el final de Géminis, el final es una patada en mitad del hocico, pero muy notable de pasmo, de decir, pero hombre, ¿esto qué es? Es un final de capítulo de serie mala de acción de televisión, ¿vale? Noventera, por supuesto. Bien, Géminis. Y después tenemos Doctor Sueño. Doctor Sueño para mí ha sido otra de las decepciones de este año. Doctor Sueño, pues fíjense que Doctor Sueño tiene, de hecho en la videocrítica que hicimos Usero y yo, estamos con los pulgares hacia arriba, porque todas sus hora y media, o incluso diría que casi sus 2 primeras horas, más o menos, un poquito menos de las 2 primeras horas, pues es una peli de terror, mientras que mantiene su independencia, es una peli de terror potable, bueno, curiosa, manejando una clave, digamos, interesante, sobre todo desde el punto de vista de los antagonistas, donde el personaje de Ewan McGregor, que es el niño de la película Resplandor de Kubrick, pues no me parece que sea nada relevante. Pero la parte femenina, de protagonismo femenino, tanto de la niña como de la individua esta, líder de la secta, pues era bastante curiosilla y lo hacían potable, lo hacían interesante y demás. El papel de Ewan McGregor, pues no, tampoco me parecía nada del otro jueves, y me parecía que estaba un poco como de sobra, ¿no? Pero bueno, vale, bien. Tiene buen actor, con lo cual el actor sustenta ese papel y tira para adelante con él. Pero cuando llega el desenlace en el tercer acto y empezamos a hacer cosas, a meternos en el territorio del Resplandor de Kubrick, y empezamos a hacer cosas en el entorno del hotel Overlook y tal, pues, ¿qué quieren que les diga? Ahí es donde la película para mí se desmorona completamente, porque se ve que no tiene nada que ofrecer respecto a la película anterior, y que hubiera hecho mucho mejor desarrollando la otra historia ajena a esto, que viniera, que yo sé que llegó Stephen King y dijo que esta película rendía justicia a lo que había hecho El Resplandor y no lo que bueno, pues esas son opiniones, aunque sea el autor de la novela. Recuerden la única película que dirigió nuestro admirado Stephen King, que si sigue escribiendo estupendo, pero como director, pues Maximum Overdrive. Si pueden recuperarla y ver a qué me refiero. A lo mejor Stephen King, su opinión de cara a adaptaciones de sus libros como director, pues sea discutible, opino, ¿eh? Si no, miraros Maximum Overdrive, una película entretenidilla, pero vamos, Maximum Overdrive. Lo mejor que tiene esa película es la música de AC/DC, también lo digo, pero bueno. Entonces,
que no me parecía a mí que tuviera una cosa así de peso. También tenéis crítica de Doctor Sueño y podéis revisarla, pero es una de las decepciones. Y tengo que decir, pues, el Rey León. El Rey León, la versión del Rey León de Jon Favreau, en contra de lo esperado y teniendo en cuenta otros trabajos de Jon Favreau, aunque esto me lo discute mucho mi colega Usero, pero yo creo que el Rey León, lo de Jon Favreau, lo de que Jon Favreau haga buenos trabajos, eso es lo que me discute Usero, no el Rey León. El Rey León, la versión nueva del Rey León, pues, ¿qué quieren que le diga? Le falta épica en todos los sitios donde la otra lo era. Le falta emoción en todos los sitios donde la otra lo era. Y sí, tiene esa tecnología de que de repente se ve una mariposilla y todo y que parecen leoncitos y tal y todo esto. Sí, pero a mí eso, ¿qué quieren que le diga? Eso a mí no me vale. Eso estamos en el territorio Géminis. O sea, vamos a ver... Eso ya estaba en la otra. Era una animación en 2 dimensiones y había momentos... Y yo no soy fan del Rey León. Ni me gusta el mensaje del Rey León, ni el ciclo de la vida, ni toda esta cosa. Me parece de... Pero es una buena película el Rey León, en 2 dimensiones. La versión original del Rey León. Es una buena película. Y aquí todo se pierde, el peso se pierde, el Scar se pierde. En fin, hay una serie de personajes que están... Timón y Pumba, ¿cómo funciona Timón y Pumba? Por favor, volved a veros el original y entenderéis por qué digo esto de la decepción. Y os lo dice uno que no es fan del original, pero es que esta segunda película, sí, muy brillantita y muy tecnología, pero no es suficiente. Y llegamos a una de las reinas, junto con Star Wars, el ascenso de Skywalker, pero tengo que ser sincero, yo creo que la reina, por encima de Star Wars en decepción, el ascenso de Skywalker es, sin ninguna duda, Terminator Destino Oscuro, o Muy Oscuro, otro desenlace, o sea, no desenlace de saga, sino esto se quería un reinicio de saga, o una recuperación de saga, y vuelve Sarah Connor, y vuelve Linda Hamilton como Sarah Connor, y tenemos otra vez a Schwarzenegger con sus barbicas de señor mayor, y tenemos... Vamos a ver. Lo primero, si hay que hacer una serie de reivindicaciones, me parece estupendo. Pero quizá Terminator, Destino Oscuro, o la saga de Terminator en general, no sea el mejor territorio para hacer ese tipo de reivindicaciones. La gente me lo discutirá y me dirá, no, hay que hacerlo en las más populares, porque claro, hay que... Ya, pero es que esto nace de una manera y con una idiosincrasia determinada y genera unas expectativas determinadas. Volvemos al término etiqueta y demás, ¿no? Y aquí nos encontramos que es una gran decepción lo que han hecho con Terminator Destino Oscuro. Es muy lejos de la costa, con el faro apagado y sin luz, y unos arrecifes que nos esperan para reventarnos el barco. Muy lejos de lo esperado, y creo que se han cargado la saga para un tiempo, de verdad. Creo que de reinicio nada, y que justificadamente, porque la peli no es buena, es la gran decepción, y se han cargado la saga para un tiempecito, incluso teniendo a James Cameron detrás y tal. Ha sido una sorpresa negativa, y cuánto quisiera yo ir a ver películas de estas que estoy deseando ver y pasármelo bomba. Pues no ha sido el caso en ninguna de ellas, ¿de acuerdo? Bien, junto con estas, y ya para ir terminando este vídeo, otras que podríamos calificar como decepciones, pues leo la lista rápidamente. Tenemos Glass de Shyamalan, otro desenlace de saga. Qué curioso, amigos. Si casi no sales del psiquiátrico Shyamalan, te lo podías haber ahorrado. Glass, Cristal, decepción. La Lego Película 2, yo diría que solo funcionan los chistes de Batman, y que esto, para hacer esto, pues también otra franquicia que empieza a mostrar signos de agotamiento muy serios. María Reina de Escocia, yo en el otro vídeo, en el vídeo de las positivas, hablaba de La Favorita, de Yorgos Lántimos, y aquí María Reina de Escocia, pues teniendo un reparto que, bueno, Margot Robbie es un error de casting en ese papel, para empezar. Margot Robbie es un error de casting, es así. Margot Robbie no puede hacer todos los papeles del mundo mundial, ¿vale? Por mucho que nos mole Harley Quinn y otras cosas que ha hecho, pero no puede hacer todo lo del mundo mundial. Mal casting,
Y Saoirse Ronan, pues que es la protagonista del asunto, porque Margot Robbie está en una clave más secundaria, pues bueno, haciendo un papel que bueno, que ella tiene una mirada estupenda y todo lo que queráis, pero a la hora de la verdad, este papel no lo defienden. Y yo simplemente os propongo una cosa: si no creéis que es decepción con este reparto, poneros La Favorita y poneros María Reina de Escocia, que tienen, bueno, de alguna manera estarían dentro de del mismo entorno, y a ver cuál de las dos os funciona. Alita Ángel de Combate, de Robert Rodríguez, lo siento, dejad de hacer manga. Y yo lo siento mucho, pero Christoph Waltz cada vez me aburre más. Y dejar de hacer animaciones, dejad de hacer adaptaciones del anime, dejad de hacer adaptaciones del manga, por favor. No es, sobre todo en estas condiciones de carácter tecnológico, te busco un Gollum femenino que haga. No, solo ha funcionado al Planeta de los Simios. Y le ha funcionado porque el Planeta de los Simios tiene buenos guiones. El caso de Alita Ángel de Combate no han pillado el truquillo que tiene el asunto. Holmes y Watson. Holmes y Watson, miren, no es una decepción, es que es mala como el sebo, es un dolor, es como si te arrancan los pelos del cráneo así, un dolor. Ethan Cohen, Will Ferrell no tiene ni puñetera gracia, John C. Reilly desperdiciado, igual que Ralph Fiennes, y una película muy tonta, pero muy tonta, de gente que se cree muy graciosa y no lo es. Y además estas cosas ya las hacía hace muchos años Mel Brooks y le salían bastante más divertidas. Bienvenidos a Marwen, de Robert Zemeckis, pinchazo brutal de Robert Zemeckis. Miren, es que esta película no la entiende ni Robert Zemeckis, y desde luego Steve Carell menos. A ver, bienvenidos a Marwen, esta película no hay que contarla así. O sea, esta película hay que contarla o solo con Steve Carell, o solo con las muñecas y el muñeco. Pero querer fusionar los dos, no, porque el espectador se vuelve loco y además me estás haciendo cosas muy raras. Me estás haciendo un cóctel muy extraño. Creo que esta película, contada sin muñequitos de animación y acciones, pin, en plan Sucker Punch, hubiera funcionado mucho mejor. Pero decídete, o haces una o haces otra. Las dos fusionadas aquí no te funcionan. Capitana Marvel. Capitana Marvel para mí es una decepción. Yo oigo que la comparan con Wonder Woman y es que se me ponen los pelos como escarpias. Wonder Woman era una buena película y aquí Marvel ha pinchado y estamos esperando que Marvel haga una película con protagonista femenino del nivel Wonder Woman. Esto es así y guste o no guste lo que hay que decir, porque es la verdad. Y que nadie me compare Capitana Marvel con Wonder Woman, porque vamos, son como la noche y el día. Capitana Marvel no funcionó, y otra película que parece noventera, que parece que no tiene nada que ofrecer, desperdició a Jude Law, desperdició a Brie Larson y y el recurso de Samuel L. Jackson hace el graciosete de porque lleva un parche, en fin, risas las justitas, ¿vale? Con el gatito de las narices y toda esta tontería que es la parte moñas que le está saliendo a Marvel últimamente en algunas cosas, tanto en cómic como en cine, y que es muy perniciosa y absolutamente tóxica. Y no tiene que ver con feminismo ni nada de esto, no tiren por donde me ves. Insisto, Wonder Woman es la buena, Capitana Marvel es la mala. Mula, de Clint Eastwood, pues ¿qué quieren que les diga? También una decepción, porque siendo Clint Eastwood, el retorno de Clint Eastwood como actor después de haber dicho que se retiraba, y el tipo de película que plantea, pues yo he puesto entre las buenas del año, o las que a mí me parecen significativas, la de Old Man and the Gun, la de Robert Redford, en temáticas muy parecidas, y creo que la de Clint Eastwood es la floja de las dos y decepcionante en muchos aspectos. No es, por supuesto, Gran Torino, aunque durante parte de la película parezca que quiera coger el aroma de Gran Torino, pero sin acabar de poder respirar. Después tendríamos Fast and Furious, Hobbs and Shaw. Yo tampoco esperaba gran cosa de ella, o sea, a mí no me ha decepcionado, pero no me ha decepcionado tanto porque no esperaba mucho, pero creo que sí que esperaba más, esperaba pasármelo un poquillo mejor y tal, sí, muy espectacular y tal, pero las risas de Dwayne Johnson con Jason Statham no han funcionado, ¿vale? Esa alianza que funcionaba aparentemente tan bien en la saga Fast and Furious, cuando les han dejado solos, no ha ido a ningún sitio, y es un poquito lo que pasaba. Tampoco me atrevería a decir Los Ángeles de Charlie de Elizabeth Banks es una decepción, pues no es una decepción, no esperaba gran cosa de ella, pero la verdad es que le ha salido muy justita, tirando a mal a la señora Banks, que después ha dicho una serie de cosas de que si es que es porque, claro, es una mujer dirigiendo. Hombre, por favor, un respeto, que no va por ahí la cosa, que es que la película te ha salido mal y punto, ya está, no pasa nada, ya harás otra que será buena, pero esta no. Cats,
iCats, como ha salido el musical más creepy en la historia de la humanidad o algo así, o algo muy por el estilo. Y bueno, yo creo que con esto tenemos una aproximación bastante clara, no hay más. No creo que haya que buscar más de las que son decepciones, pero yo todas estas las tendría muy en cuenta en mi lista de decepciones del año. Lo dejamos aquí, creo que me he pasado un poquito en el tema, pero creo que son tantas películas y es todo un año, merece la pena repasarlo, igual que lo hemos hecho con las mejores. Bueno, si os ha gustado, darle a like, o suscribirse a la revista, etcétera, etcétera, etcétera. Tenéis que leer la revista en papel, que tiene mucho artículo, mucha entrevista, mucha noticia, mucho reportaje, mucha opinión y muchas secciones muy interesantes que por lo menos yo os recomendaría. Si no lo habéis catado, que la cataréis una vez y ya veréis cómo os gusta. Venga, nos vemos. Hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.